Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me ha dado mucho que pensar, y creo que a ustedes también les va a generar un buen debate. El título lo dice todo, la verdad de Demet sobre Can, me culparon, pero yo tenía razón. Suena intrigante, ¿verdad? Bueno, pues prepárense porque vamos a desgranar esta situación, analizarla desde todos los ángulos y sobre todo, a entender por qué esa sensación de que la verdad está ahí fuera, aunque a veces cueste reconocerla. Si les gustan estos temas que nos invitan a reflexionar, a cuestionar y a debatir, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. ¡Vamos allá! El meollo de la cuestión gira en torno a Demet y Can, dos personas cuyas vidas se entrelazaron de una manera que acabó generando conflicto y, como el título sugiere, una acusación injusta hacia Demet. Piénsenlo cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nuestra intuición, nuestra lógica o simplemente nuestra percepción de la realidad nos grita que algo no cuadra, que estamos en lo cierto, pero las circunstancias, las opiniones ajenas o la presión social nos obligan a ceder, a aceptar una culpa que no es nuestra. Este es precisamente el escenario que vamos a explorar hoy. La historia de Demet no es solo sobre ella y Can, es una metáfora de esas batallas internas y externas que enfrentamos cuando la verdad choca con la percepción colectiva. Vamos a empezar por el principio. Imaginen que ustedes son Demet. Han tomado una decisión, han actuado basándose en lo que consideraban correcto, tal vez incluso han advertido de un posible problema. Y sin embargo, cuando las cosas salen mal, la mirada se gira hacia ustedes, las culpas recaen sobre sus hombros, y se sienten incomprendidos, señalados. Esa sensación de yo se los dije o yo sabía que esto iba a pasar, puede ser tremendamente frustrante, especialmente cuando uno tiene la convicción interna de haber actuado correctamente. La historia de Demet, en este sentido, resuena con esa experiencia universal. Se trata de la lucha por validar nuestra propia perspectiva cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Ahora, ¿qué pudo haber pasado entre Demet y Can para llegar a este punto? Podríamos estar hablando de un proyecto en común, de una relación personal, de una decisión financiera, o incluso de algo tan simple como una situación social donde una de las partes actuó de manera preventiva y la otra, digamos, más confiada o despreocupada. Supongamos, por ejemplo, que Demet advirtió a Can sobre los riesgos de una inversión particular. Quizás notó ciertas señales de alerta que Can, cegado por la emoción o la promesa de ganancias rápidas, desestimó. Demet, fiel a su instinto o a su análisis, se mantuvo firme en su precaución. Sin embargo, Can decidió seguir adelante, quizás buscando el apoyo de otros, o simplemente ignorando la opinión de Demet. Y como era de esperar, la inversión fracasó. En este escenario, la culpa fácilmente recaería en la persona que advirtió, la que no apoyó, o la que, según otros, fue demasiado pesimista. Aquí es donde entra la parte fascinante, me culparon, pero yo tenía razón. Esto implica que hubo un proceso de juicio, de acusación, donde Demet fue señalada como la responsable del desenlace negativo. Pero al final, la verdad objetiva, o el paso del tiempo, demostró que sus prevenciones eran válidas, que su análisis era correcto, y que, en última instancia, ella no era la culpable, sino quizás la única que vio la realidad tal cual era. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y cómo la percibimos. A veces, la verdad no es popular. A veces requiere valentía para defenderla, especialmente cuando va en contra de la corriente o de las expectativas de los demás. Imaginemos el diálogo interno de Demet durante ese tiempo. La frustración, la rabia, quizás la tristeza de ser malentendida. ¿Cómo se sintió al escuchar las acusaciones? Intentó defenderse. Se rindió ante la presión. Y lo más importante, cómo logró mantener esa convicción de que tenía razón, incluso cuando el mundo le decía lo contrario. La resiliencia es un ingrediente clave aquí. La capacidad de mantener la calma interior, de confiar en el propio juicio, es una fortaleza invaluable. Podríamos pensar en diferentes tipos de culpas. Puede ser una culpa directa, donde se la acusa explícitamente de haber causado el problema. O puede ser una culpa indirecta, donde se la responsabiliza por no haber hecho lo suficiente para prevenirlo, a pesar de haberlo anticipado. Ambas situaciones son dolorosas y generan una profunda sensación de injusticia. La historia de Demet nos invita a cuestionar la superficialidad con la que a veces juzgamos a los demás, sin profundizar en las causas, sin escuchar todas las partes, sin dar el beneficio de la duda. Y luego está Can. ¿Cuál fue su papel en todo esto?
¿Fue él quien la acusó directamente? ¿Fue él quien permitió que otros la culparan? ¿O fue simplemente alguien que al final reconoció su error y quizás la valentía de Demet? La dinámica entre ellos es crucial. Si Can fue quien lideró la acusación, el camino de Demet hacia la vindicación sería aún más difícil. Si por el contrario Can fue una víctima más de la situación, o incluso alguien que se dio cuenta de su propio error retrospectivamente, la historia adquiere un matiz diferente, uno de aprendizaje y reconciliación. La frase "me culparon, pero yo tenía razón" no solo es una declaración de inocencia, sino también una afirmación de sabiduría y perspicacia. Demet vio algo que otros no vieron. Actuó basándose en esa visión. Y a pesar de ser castigada por ello, el tiempo le dio la razón. Esto nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, la importancia de escuchar nuestra propia voz interior, de confiar en nuestra intuición y en nuestra capacidad de análisis. En segundo lugar, la importancia de la paciencia. La verdad a menudo necesita tiempo para revelarse. En tercer lugar, nos muestra que no siempre ser popular es sinónimo de tener razón. A veces las verdades incómodas son las que más necesitamos escuchar. Consideremos las implicaciones a largo plazo de esta situación para Demet. ¿Cómo afectó su confianza en sí misma? ¿Se volvió más cautelosa en el futuro? ¿Aprendió a defenderse mejor? ¿O quizás desarrolló una cierta desconfianza hacia los demás? Cada uno de nosotros reacciona de manera diferente ante las injusticias, y la forma en que Demet navegó esta experiencia es, en sí misma, una parte fundamental de la historia. Y pensando en Can, ¿qué aprendió él? Se volvió más humilde. Apreció la inteligencia y la previsión de Demet. Hubo una disculpa, un reconocimiento público. La forma en que se cierra este capítulo es tan importante como su desarrollo. Una historia que termina con una nota de reconciliación y entendimiento es mucho más satisfactoria, tanto para los involucrados como para quienes la presenciamos. La belleza de este título, La verdad de Demet sobre Can, me culparon, pero yo tenía razón, es que nos permite especular, analizar y sobre todo, aprender de una situación que, aunque ficticia o inspirada en la vida real, toca fibras muy sensibles de la experiencia humana. Es la historia de la resistencia frente a la adversidad, de la fe en uno mismo, y de la eventual vindicación. Es un recordatorio de que a veces, las personas que son criticadas por ir contra la corriente son las mismas que tienen la visión más clara. En resumen, el vídeo de hoy ha explorado la compleja dinámica de una situación en la que Demet fue injustamente culpada por un evento relacionado con Can. Hemos analizado la frustración de tener la razón y ser señalado, la importancia de la intuición y el análisis propio, y cómo la verdad, aunque tarde, a menudo prevalece. Hemos reflexionado sobre las lecciones de resiliencia, paciencia y la valentía de defender nuestras convicciones, incluso cuando nos enfrentamos a la desaprobación general. La historia de Demet nos enseña que a pesar de las acusaciones y las culpas, confiar en nuestro propio juicio y esperar a que la verdad se revele puede ser la mayor recompensa. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre cómo manejamos las situaciones de conflicto y acusación en nuestras vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar donde sintieron que los culparon injustamente pero tenían la razón? ¿Cómo lo manejaron? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha gustado, les pido encarecidamente que le den un buen me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.